Buen día, mi nombre es Julia Trinidad Fernández Guevara. Soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi matrícula es ES 162-003180. Tengo 33 años y soy originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas. Para esta actividad de autorreflexiones se me ha propuesto mencionar qué aplicación encuentro sobre lo aprendido en este curso de traducción de textos en relación con mi vida profesional y personal. De manera general, sí considero que la asignatura me dejó un aprendizaje positivo y que sí se cumplieron las expectativas del curso. Pues considero que las actividades que se propusieron, que se plantearon, sí permitieron poner en práctica habilidades para practicar lo que viene siendo la traducción de textos del inglés al español. Si bien cada uno de nosotros como estudiantes tiene un dominio diferente, ¿verdad?, de distinto nivel de la lengua inglesa, con los ejercicios que realizamos vimos muchos ejemplos de cómo podemos poner en práctica dentro de lo que viene siendo temas de nutrición, la traducción de materiales o bien la elaboración partiendo de cero. Por ejemplo, durante la primera unidad, en la actividad 1 se nos propuso reconocer la importancia de comprender la estructura de un texto. Comprender la estructura de un texto es muy importante porque facilita la comprensión del contenido y además permite que diferenciemos los bloques o secciones que lo componen y poder seguir el orden y vinculación que la información tiene entre sí. Esto es algo que nosotros en nutrición utilizamos diariamente porque siempre estamos revisando artículos científicos que vienen presentados con una cierta estructura metodológica. Igualmente, cuando tenemos que elaborar textos de investigación, tenemos que respetar el diseño estructural de este tipo de textos. Muchísima información de las ciencias de la salud viene presentada en idioma inglés y aún no se encuentra traducida al español. Nosotros como nutriólogos tenemos que leerla, tenemos que estudiarla y comprenderla para poder aplicarla en la práctica o bien para reproducir recomendaciones y consejos de nutrición a nuestros pacientes y por lo tanto debemos de desarrollar las habilidades para la traducción del idioma inglés al español y poder revisar este tipo de textos. Por ejemplo, en la actividad 2 de esta misma unidad, revisamos un artículo científico en inglés titulado Functional Foods, Benefits, Concerns and Challenges. A mí esta actividad me permitió seguir poniendo en práctica lo mencionado y también me permite reconocer que, digamos, no manejo a un nivel excelente la comprensión de la lengua inglesa, sin embargo, que me puedo ayudar con herramientas como las que analizamos durante la segunda unidad. O bien que puedo aplicar las estrategias que también analizamos, las estrategias before, during and after reading, para poder primero comprender el contenido, las ideas principales de los textos de los artículos, vincularlos a mis conocimientos previos, destacar las ideas que más me interesan o las ideas más importantes que me interesa reproducir o desarrollar en mis trabajos. Por ejemplo, con el ejercicio que se nos propuso para la evidencia de aprendizaje de la unidad 1, analizamos un artículo titulado Obesogenic Environments, Exploring the Built and Food Environments. Este fue un texto que sí me costó un poco de trabajo comprender, pues incluía palabras con las que no estaba relacionada. Igual me di apoyo con las herramientas web como traductores para poder comprender el sentido de las ideas que se presentaban y con el mapa mental que elaboramos pues pude reproducir gráficamente un mini resumen extracto de lo más importante de este artículo. Bueno, a mí este tipo de ejercicio me ha permitido poner en práctica la elaboración de este tipo de materiales para yo utilizarlos en mi práctica con los pacientes y poder ofrecer información y recomendaciones de nutrición saludable. En la unidad 2 abordamos las estrategias para una traducción eficiente.
Este tema sí fue muy significativo para mí porque me dejó en claro que para traducir no precisamente se requiere ser un experto del idioma, porque no basta solamente con eso, sino que la traducción consiste en un proceso de tipo operativo que se va mejorando cada día con la práctica y que además resulta sumamente importante que el traductor cuente con conocimientos específicos sobre el tema que se intenta traducir, ejemplo en este caso, área de ciencias de la salud, de la nutrición, y que además es necesario conocer la terminología que se utiliza en este tipo de textos que contienen estos temas. Estos aspectos son imprescindibles para poder entrar en lo que viene siendo las traducciones de ciertos campos, de ciertas áreas como son las ciencias de la salud y que además uno como traductor debe de tomar en cuenta la finalidad del texto, a lo que se quiere llegar con su reproducción y el tipo de lector al que está dirigido. En base a esto, yo como traductor, por ejemplo, puedo decidir que cuando estoy reproduciendo al español, no estoy tratando de reproducir al español un texto de nutrición, no precisamente debe de quedar estricto tal cual, sino que puedo ir adaptando las palabras y el lenguaje de acuerdo a la gente a la que ese texto va a ser destinado y poder cumplir el propósito, ¿no? El tipo de mensaje que queremos transmitir. También vimos el uso de herramientas web para hacer traducciones. A mí me parece que son muy útiles. Pude aprender que hay otro tipo de herramientas a las básicas que tal vez yo estaba acostumbrada a utilizar, el tipo de traductores online. Creo que son una excelente herramienta para facilitar y hacer mucho más rápido los trabajos de traducción, pero que nosotros como humanos somos los que damos cierre a este proceso y que nos encargamos de ir puliendo el texto de acuerdo al mensaje que queremos transmitir. Y por ejemplo, vuelvo a repetir lo que ya mencioné antes, que no precisamente tenemos que ser expertos del idioma inglés o del idioma en el que estamos tratando de traducir, porque estas herramientas nos facilitan el que nos hacen automático el trabajo, pero nosotros sí debemos de tener conocimientos del tema en el que se está trabajando y de la terminología empleada para poder adaptar y concluir la traducción del texto. Para poner en práctica esta información, se nos propuso la traducción del artículo titulado Nutrition Across the Life Course. Me pareció una actividad relativamente sencilla. Nuevamente encontré palabras que no conocía, que no sabía que se utilizaban para... Pensaba que significaban otra cosa, sinceramente, y que se utilizaban para dar significado a ciertos términos de nutrición y de salud. Por esto digo que con todos los ejercicios que realizamos sí obtuve un aprendizaje significativo porque aprendí nueva terminología del área de estudio y me queda pues también más que nada clara la importancia de saber utilizar los recursos y herramientas que hay disponibles para que nosotros podamos abordar el proceso de traducción. Obviamente es muy importante seguirse preparando. Por ejemplo, en mi caso considero que debo de estudiar todavía la lengua inglesa para poder subir el nivel de mi dominio y que me resulte mucho más fácil poder traducir textos del inglés al español relacionados con mi área profesional, que es la nutrición, que además pues la mayoría de la información que existe sobre ciencias de la salud pues se maneja en idioma inglés porque es el idioma que manejan todas las instituciones internacionales de salud, ya sea por escrito, en congresos, entrevistas, cursos, incluso online de escuelas, universidades, tal vez para aplicar hacia alguna maestría, posgrado. Encontramos que todo viene en inglés, entonces es esencial. Considero que va a ser una de mis metas. Espero a corto plazo el poder prepararme eh, sobre mi dominio en esta lengua y seguir desarrollando habilidades y competencias para lo que viene siendo la traducción especializada. Pues en resumen, esta es mi opinión sobre los contenidos que vimos, sobre el aprendizaje que obtuve
y agradezco la atención prestada al audio, así como el seguimiento que se nos ha dado durante el curso por parte de la docente. Gracias y saludos.